La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña una persona con un historial extenso en las luchas sindicales cuando había que luchar y había que hacer huelga y había muchísimos peligros. Me refiero a Gabriel del Río Doñé. Él es presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, pero él viene de cuando se llamó Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos. Gabriel, es un honor para este programa. Sí, muchas gracias, Está Ramón. con una figura como usted, legendario, soldado de 1000 batallas. Así es, muchas gracias, Ramón, por la invitación. Aquí estamos para conversar contigo en estos minutos, con mucho gusto. Que son muchos minutos. Así es. Gabriel, dentro de las reformas planteadas está la reforma laboral. Pero yo sé que en eso se viene trabajando hace años y hace meses. ¿Qué se ha logrado? Y si todavía sigue siendo el tema, vamos a decir, el tema que tranca el juego, el asunto de la cesantía. Bien, Ramón, hemos estado conversando con el Consejo Consultivo del Trabajo. El ministro de Trabajo, Luis Miguel, ha estado muy positivo, muy activo en esa dinámica. Y tenemos ya 12, 11 años bregando, como tú dices muy bien, con el problema de la reforma del Código de Trabajo. Todos decimos es importante, es necesario una reforma, actualizarlo para buscar mejoría. Siempre decimos, bueno, queremos un código que no retroceda, sino que pueda avanzar cada día más, porque el retroceso no es bueno. El meollo siempre ha sido el problema de la cesantía. Hoy día se había planteado anterioridad, el problema de la cesantía se ha planteado. El sector empleador al principio decía hay que eliminar la cesantía. En la ley 8701 habla sobre un seguro de desempleo. Yo te iba a decir eso, que ese es el alegato de los Sí, habla, la ley establece, las veces que se hicieron la investigación, los estudios, se dijo, el sector empleador decía, no es posible en estos momentos crear seguro de desempleo. Y eso ha quedado prácticamente como otros aspectos. ¿Por el costo? Por el costo, fundamentalmente. Se ha quedado fuera. Porque también, perdón, Gabriel, en caso de que eso se aplicara, en el caso remoto, eso no afectaría a los empleados anteriores, ¿no? Porque no es retroactivo. No. Estamos hablando siempre que la ley no es retroactiva. Sí, el empleado que está en régimen... No. Todo lo que se modifique en el sentido de no puede retrocederse, sino quiere decir para los próximos trabajadores. Porque lo que tienen su derecho a cesantía ahora no se le puede eliminar bajo ninguna condición. Es un derecho ya adquirido, virtual, pero adquirido. Entonces, el sector empleador al principio ponía, no queremos cesantía, hay que eliminar la cesantía, porque la cesantía perjudica empleo, etcétera. Una serie de argumentos. Nosotros decimos, no, la cesantía hay que mantenerla. Ahora, ellos han planteado con mucha precisión de que no se modifique, no se cambie, no se quite, no se elimine la cesantía, pero plantean dos aspectos. Uno, que se modifique por el tiempo o que se modifique por la cantidad de dinero. Por el tiempo, ellos plantean, por ejemplo, a los 5 años. Estamos hablando del trabajador futuro, sí. No del trabajador actual. El trabajador futuro, cuando llega a los 5 años, ya no acumula cesantía hasta 5 años. Ese es el tiempo, que se modifique hasta el tiempo. El otro aspecto que ellos plantean es que se modifique por la cantidad de dinero. Y han planteado, por ejemplo, hasta 10 salarios mínimos. Después que llegue 10 salarios mínimos, que es alrededor de, digamos, 240, 250 mil pesos, ya no hay más cesantía. Hasta ese monto. Ahora la cesantía es acumulativa. Sí. Entonces, esos son los dos aspectos que ellos plantean actualmente. Nosotros, las centrales sindicales, que es lo que hemos dicho, no, dejemos la cesantía así. No hay ningún problema como está, dejémoslo. Porque la cesantía, básicamente, es si tú despides a un trabajador sin causa justificada. No lo despida y no tiene que pagar cesantía. Cuando un trabajador renuncia, no tiene derecho a cesantía. Entonces, si tú no lo despides nunca, no tiene derecho a cesantía, se queda tranquilo, llega a su pensión y adquiere su pensión. Entonces, no tiene problema. Ahora, lo que pasa es que el sector empleador o sectores empleadores, para no acumularlo de todo, hay sectores empleadores que cuando tú le formas un sindicato,
te despide sin causa justificada, aún contrario a la ley, se busca la forma y saca al trabajador. ¿Se puede decir que no hay libertad sindical? Hay una libertad sindical reducida, porque no podemos decir, como algunos dicen, que no hay libertad sindical. No hay libertad sindical, pero reducida, limitada, porque tenemos buenos sindicatos. Si no tuviéramos los sindicatos, no pudiéramos decir. Pero en las grandes empresas no hay sindicatos. Por ejemplo, la Manicera hay empresas y ahí tenemos un sindicato histórico que se mantiene, buenos pactos colectivos, condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el grupo Didieco, ahí tenemos un sindicato extraordinariamente con una de las mejores conquistas de los trabajadores, de Peldeco, Poliplas, sindicato importante. Allá en Santiago tenemos varios sindicatos importantes. O sea, existen sindicatos en muchas empresas. Ahora, tenemos muchas limitaciones. Ahora, volviendo a la cesantía, en un momento se planteó crear un fondo de cesantía, un fondo que el empleador vaya acumulando. Ese fondo se crea una estructura administrado por los mismos empleadores y ese fondo de cesantía va a pagar la cesantía a todos los trabajadores a través de una estructura creada, administrativa, del sector empleador, y ese fondo camina. Ahora, nosotros decimos, no tenemos ningún problema, que se cree el fondo de cesantía, pero el fondo de cesantía tampoco ha dado paso, tampoco se ha tenido... A ver, perdón, yo estoy pensando ya no en la gran empresa, sino en la pequeña empresa, que hay un empleado que no le está funcionando, que le está trabajando a paso de tortuga y que necesita salir de él, pero a veces en una pequeña empresa una cesantía le significa que se le va el capital. O sea, ¿no podría hacerse algún tipo de diferente tratamiento cuando se trata de pequeña empresa, mediana, grande? Se ha tratado varias fórmulas. Nosotros hemos estado en sentido positivo. En el sentido nuestro decimos, manténgase como está. Ahora, sabemos que hay algunas dificultades para la micro y para la pequeña empresa, reconocemos. Y reconocemos también que hay problemas para las empresas grandes que tienen empleados con muchos salarios. Cuando tú le vas a un salario que tiene que darle 20 millones, como yo conozco empresas que han tenido que negociar 25 millones de pesos. En los bancos, por ejemplo. Por ejemplo, los bancos y otros sectores de la economía, sabemos que ese es un problema de tipo... Ahora, ¿qué pasa con las cesantías generalmente? Las empresas generalmente, bien colocadas, bien administradas, crean un capítulo, cuando hacen su presupuesto, crean un capítulo que llaman cesantía. Y mantienen un pasivo actualizado. Entonces no tienen mayores problemas en ese sentido. Pueden negociar con una persona. Yo conozco un empresario amigo que tenía que darle 5 millones a un trabajador. Y él le dijo, bueno, si tú quieres, tú te vas. Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo y se negoció, y se fue el trabajador. Porque muchos trabajadores también tienen la perspectiva, y en pactos colectivos, en varios pactos colectivos, se dice que hasta 3 trabajadores pueden irse de la empresa al año, renunciar de la empresa al año. Y hemos logrado esa conquista en los pactos colectivos. Pero estamos hablando de las empresas donde hay sindicatos y si negociamos pactos colectivos, porque los pactos colectivos es una mejoría. Si tú agarras... Cuando eso ocurre, perdón, ¿interviene solo el sindicato o la central a la cual está afiliada lo asesora, participa? ¿Cómo? No te... Es decir, cuando se producen esas negociaciones, ¿es el sindicato o como ese sindicato afiliado a una central, la central lo asesora? Sí, participa? sí, generalmente sí lo asesoramos y ya está en el pacto colectivo. Cuando se presenta el caso, el trabajador viene a nosotros, al sindicato, y el sindicato viene, por ejemplo, a la CAS, a la dirección, el compañero José Luis León, que es el encargado de la Federación, de la Confederación de Industria, pues nosotros tenemos una Confederación de Industria, y sencillamente ahí se llega a un acuerdo con la empresa y sin problema, porque está pactado ya anteriormente. Entonces, el problema de la cesantía ha sido el meollo para no terminar el Código de Trabajo. Ese ha sido el problema. Se está conversando, se está dialogando de nuevo sobre ese tema, pero ya prácticamente volviendo a lo que es el Código de Trabajo. Prácticamente el Código de Trabajo ya está terminado. Hay una cantidad de artículos que no llegamos a acuerdo, y se ha dejado sencillamente lo que no estamos de acuerdo, va al Congreso como no acuerdo, y lo que hemos acordado ya está. Pero la parte que se quejan los empleadores, que hay unos abogados por ahí que fácilmente los meten en demanda y tienen que ir a los tribunales, y a veces les sale más cara la sal que el chivo, y tienen que mejor llegar a un arreglo. Y aunque tenga la razón el empresario,
prefieren no litigar. Parece que eso podría tener algún tipo de arreglo en el ámbito del código. Sí, en el Código de Trabajo hemos avanzado mucho en lo procesal. En lo procesal, exacto. Y ya está un acuerdo pactado, ya está avanzado. Y en lo procesal vamos a tratar de eliminar todo ese proceso que se da de abogados que se dedican a litigar en caso, le compran el caso al trabajador, le compran el caso al trabajador y le dan larga. No van a las acciones de la justicia, le ponen, porque mientras más se alargue el caso, más se le aumenta la posibilidad de mejorar los ingresos. Entonces, en el código ahora se está buscando soluciones a ese problema, buscando siempre posibilidad de entendimiento, de arreglo, de acuerdo, y en ese sentido estamos trabajando para mejorar la situación de las relaciones, porque a nosotros nos interesa que se haya paz laboral. Y fíjate, Ramón, que hemos estado, el movimiento sindical, las centrales sindicales como tal, hemos estado desde el año 1990, aquí no ha habido una huelga nacional de las centrales sindicales. ¿Por qué? Porque hemos optado por la concertación, por el diálogo, para asegurar que en este país haya una paz laboral, para que vengan posibilidades de nuevas empresas, para que vengan inversiones extranjeras, para que haya empleo, porque uno de los grandes problemas que nos preocupa es el desempleo, y eso es un problema para nosotros importante. A eso yo iba, Gabriel. Es decir, se puede también hacer una modificación que no solamente preserve los derechos de los trabajadores, sino que haga atractivo contratar más empleados y que haga atractiva la inversión. Bueno, la ley, por ejemplo, de zona franca es una muestra de cómo se puede invertir. La zona franca tiene una serie de exenciones, no pagan impuestos, una serie no dan regalías, no dan, por ejemplo, prestación, no dan lo que en zona franca hay una serie de limitaciones para el trabajador, entre ellos el salario muy reducido, por supuesto. Tiene un salario mínimo más bajo. Sí, un salario demasiado deprimente. Los salarios aquí en el sentido general son malos. Tenemos que admitir que los salarios, si uno coge lo que es el Consejo, la Tesorería, lo que informa la Tesorería de la Seguridad Social, dice que la gran mayoría de los trabajadores está por debajo de los 30.000 pesos. Y eso es un problema para las pensiones, eso es un problema para la vida cotidiana del trabajador, para la familia. El costo de la vida sabemos que está muy alto, muy elevado, y no alcanza, siempre decimos la frase histórica, que los salarios están subiendo por la escalera y el costo de la vida sube por el ascensor. O sea, que siempre tenemos una diferencia. Cuando hablamos del primer quintil, que nos habla el Banco Central, bueno, hay un primer quintil, pero está elevado. El costo de la vida está sumamente elevado. Es decir, la canasta del primer quintil anda por 26.000 pesos y el salario mínimo mayor, ¿cuánto es? 25 y tantos mil pesos. Es decir que, o sea que no alcanza ni para... No alcanza. Y entonces tenemos una situación muy difícil. La economía mundial, las multinacionales mundiales que imponen. Ya sabemos que todo el problema que tenemos del costo de la vida no se debe al problema, como muchos quieren decir, no que es un problema de gobierno, no es un problema internacional, es un problema mundial. En todas partes del mundo el costo de la vida se ha aumentado por los fletes de los barcos, por el aumento que han hecho las multinacionales que tienen los controles de los productos básicos fundamentales para la alimentación, maíz, soya, etcétera, que son productos básicos para producir huevo, producir pollo, etcétera. Y entonces el costo de la vida se eleva en nuestro país, pero los salarios están demasiado bajos. Y eso es una problemática. Y aunque la inflación baja, como dice el Banco Central, y bajó la inflación, pero los precios se quedaron allá arriba. Se queda arriba. Baja la inflación en los numeritos. Pero el nivel de precios se queda arriba. En la realidad no. Entonces es un problema para el movimiento sindical, cómo mejorar el problema del empleo, el problema de la seguridad social, de los bolsillos. Tenemos unas luchas continuas. Ya hace 3, 4 años que sometimos un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Social. No hemos logrado que el Congreso se reúna para realmente hacer profundamente un estudio exhaustivo de la Ley 8701 que se pueda enmendar. Pero fuera de la ley hay dos aspectos en la ley. Uno que están en la ley que no se cumplen, y otro que hay que modificar la ley. Entonces nosotros decimos, bueno,
La seguridad social. Problema en la seguridad social, los bolsillos. Mira, vamos a hacer una breve pausa. Sí, cómo no. Yo tenía ese tema especial, porque ese es tan grave y es parte de las reformas que ha planteado el presidente de la República. Y esperamos que así sea, que se pueda transformar realmente. Exactamente. Volvemos en unos minutos con Gabriel del Río Doñé, quien es presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Continuamos con Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. En el segmento anterior hablamos ya lo suficiente del tema de la reforma al Código de Trabajo y Gabriel empezó la parte de la seguridad social y yo quise detenerlo porque es un tema que tenemos que tratarlo aparte, Gabriel. Sí. Ya vimos que el modelo nuestro fue una copia de Chile y en Chile explotó. De Chile y de Colombia. Y de Colombia. Pero en Chile explotó porque cuando empezó la gente a pensionarse, aún en ese modelo, se dio cuenta que la gente se pensionaba con el 30%, con el 40% de su salario. Entonces, aquí todavía no ha llegado el momento de las pensiones masivas. Y por eso hay que modificarlo. Como tú dices, está en el Congreso, pero está también dentro del paquete de reforma. Ustedes han hecho propuestas. Sí, claro, nosotros hemos hecho una propuesta y hablamos de los dos pilares. Que se mantenga una pensión obligatoria, Régimen contributivo. Y una pensión voluntaria, que el régimen de ahorro, que el que cita actualmente. Eso va a buscar un equilibrio en la sociedad, porque nosotros nos preocupa el país. Y como nos preocupa el país, por supuesto, hablamos del trabajador, que es el motor fundamental para el desarrollo del país, trabajador en sentido general. Ahora, una pensión como está actualmente va a crear más grandes problemas. Y esperamos que se modifique antes de crear los problemas. Ahora, nosotros decimos, el régimen actual de ahorro individual es un modelo chileno, por supuesto, que inició en Chile, y que en muchos países se ha ido cambiando porque el mismo Chile ha tenido que cambiar porque se demostró que ese sistema no ayuda al país. Ayuda al país en el sentido de lo que significa el ahorro para inversión, que es lo que se está haciendo actualmente. Gran parte de esos ahorros está usando el Estado en muchas obras importantes para el desarrollo del país. Pero y también las empresas. Está congelado en el Banco Central y en Hacienda. También, correcto. Las FP son grandes compradores de instrumentos del Banco Central y de Hacienda. Así es. Pero para nosotros hay que modificar no solamente el problema de pensiones, sino hay algunos aspectos que son fundamentales para el trabajador. Un problema que tenemos actualmente, que no está en la ley, es el gasto de bolsillo en la seguridad social. El gasto del bolsillo, el trabajador tiene que pagar, cuando usted va a un médico especialista, tiene que pagar 1.000 a 2.000, a 3.000 o 4.000, dependiendo de la especialidad y dependiendo si ese médico acepta o no la seguridad social. Entonces, la mayoría de los especialistas famosos no aceptan, no están. Entonces hay que buscar fórmulas. ¿Para qué? Para que cuando el trabajador vaya a un... Yo tengo un sobrino que dice, yo no voy al médico, porque cada vez que voy al médico tengo que pagar 1.000, 2.000 pesos, y yo no lo tengo porque entonces se fue al subsidiado. Entonces está ahora trabajando en la seguridad social, pero en el régimen subsidiado que pague el Estado. Pero el Estado te paga en los hospitales públicos, las atenciones te las da gratuitas, y si hay medicamentos te los da, pero te manda a hacer los análisis afuera porque no hay en la mayoría de los hospitales públicos, no hay el servicio eficiente, y entonces tenemos un problema de que el régimen subsidiado ayuda, muy importante. El presidente ha sido muy activo en eso y hay más de 2 millones que están en el subsidiado, pero un subsidiado con mucha limitación en los hospitales públicos. Entonces, cuando te mandan a un hospital público a hacer las recetas, las recetas, tú no tienes dinero para comprar los medicamentos, te mandan para hacer los análisis, tú no tienes dinero para invertir en los análisis, y entonces tú estás en una situación donde dices, esa seguridad social hay que transformarla, hay que hacer realmente cambios eficientes. Y indudablemente que el problema de los médicos tienen razón, cuando dicen, bueno, me pagan muy poco, yo tengo que comprar algo para complementar, pero el médico no paga impuestos, hay una serie de problemas que se dan
Y nosotros decimos, la seguridad social hay que transformarla, pensiones hay que transformar todo lo que es la asistencia médica. ¿Y por qué no entra el plan básico de atención primaria? Que es una estrategia bien clara para hacer posible, porque hay un problema de la medicina que llamamos la medicina curativa y la medicina preventiva. ¿Dónde está fundamentalmente el problema? Que cuando hablamos del plan, de la estrategia para la atención primaria, es para prevenir las enfermedades, no solamente para el trabajador, sino para la familia. Y ahí entra lo que es digamos, toda la estrategia familiar para dar prevención de las enfermedades. Entonces tenemos ese gran problema, que no entra la estrategia de atención primaria, el sector médico dice no entra en el sector privado. En el sector público se está haciendo un gran esfuerzo para atención primaria, muy limitado. Entonces la ley de seguridad social hay que ir a fondo a transformarla. Hay un aspecto importante, el régimen contributivo subsidiado. Recordamos que hay 3 regímenes en la seguridad social. El contributivo, que te da pensiones, que te da asistencia, accidente de trabajo y te da la salud por el sector privado, además de las atenciones en caso de la maternidad y otras atenciones. Para un ese hay un copago casi siempre. Correcto. Pero, ¿qué pasa con esto? Ese es el régimen contributivo. Hay otro régimen que es el subsidiado, que ya hablamos, que da el Estado la salud a través de los hospitales públicos. Pero hay un régimen contributivo subsidiado que no ha entrado. Exacto. Que es el de los chiriperos. No solamente a los chiriperos, sino a los profesionales liberales, que también un ingeniero, un abogado que no tenga empleo, que no tenga empleado, puede entrar, debería entrar al régimen contributivo subsidiado. Estamos hablando de los profesionales liberales, que es un grupo importante. Entonces ahí tenemos esa economía informal, no ha ingresado en la seguridad social, y estamos hablando del 54, 53% que dicen las estadísticas que está en economía informal. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros hemos creado una institución que se llama MUSOL, donde tenemos más de 30.000 trabajadores, cabeza de familia, y con los afiliados familiares, alrededor de 100.000 trabajadores y sus familiares, que entran de la economía informal, que entran a través de la mutual nuestra al régimen contributivo. O sea, que un trabajador, nosotros tenemos, por ejemplo, vendedores ambulantes. ¿MUSOL qué significa? Asociación Mutual de Servicios Solidarios. Esa asociación, ¿qué hace? Reconocida por el Consejo de la Seguridad Social, ¿qué hace? Que un trabajador de la economía informal pueda entrar al régimen contributivo de la Seguridad Social a través de nosotros. Por ejemplo, muchachas de familia, trabajadoras de familia, tenemos más de 3.000 trabajadoras que están en el régimen. Ellas hacen un aporte. Sí, ellos hacen, generalmente, en el caso de la familia, los empleadores, por el caso yo, porque tengo una persona en mi casa, le pago todo. Y ellas están muy bien porque tienen caso de accidente de trabajo cubierto. Y el accidente de trabajo no solamente es en la cocina o cuando están en la casa, sino cuando vean de su casa al trabajo y de su trabajo a su casa. Si tienen un accidente, les cubre. Y con mucha Idopril, que es la institución que el seguro de accidente de trabajo, funciona extraordinariamente bien. Funciona extraordinariamente bien. Y ahí tenemos un director que echa para adelante en el plano nacional. Eso funciona extraordinariamente bien. Eso funciona como el Infoté. Son dos estructuras que funcionan perfectamente. Y como SENASA. Y como SENASA, que funcionan bien. Entonces, en ese sentido, hay muchas instituciones del Estado que funcionan bien, que podemos poner ejemplos. Pero en ese sentido, nosotros queremos que el régimen contributivo subsidiado, que el Estado tiene que hacer de patrón para pagar el 70% y el empleador el 30% de los economía informal, de los profesionales liberales, de las muchachas de las casas de familia, porque el régimen subsidiado que da el Estado muy bueno, a través de SENASA, muy bien, perfecto, pero hospitales públicos con toda la deficiencia que tenemos. Entonces nosotros queremos... Por eso es que, hay que transformarlo. Hay que invertir en salud. Hay que invertir en salud. Y comenzar con los centros primarios. Pero cuando tú hablas en el presupuesto, ¿qué es lo que se invierte en salud? En salud... Uno no llega a 2% lo que se invierte en el presupuesto para salud, porque
Y en el plan estratégico habla de que tenía que entrar el 4%, el 5% de salud en el presupuesto y no se invierte en salud. Entonces el Estado tiene que hacer en este periodo del presidente... Tiene que tener cuidado de que no pase como en educación, que el 4 no ha mejorado la calidad de la educación. Bueno, lo que tenemos que decir es que sea eficiente, que sea eficaz, porque la educación no se ha mejorado, no es por falta de dinero, porque no es un problema de dinero, es un problema de políticas públicas que no han logrado los ejecutivos, no han logrado hacer un programa de formación que permita realmente transformar todo el proceso educativo dominicano. Se ha quedado prácticamente con muy poca cosa, muchas escuelas que no funcionan, así, pero igualmente que con el problema del magistrado, los maestros, ADP ha hecho un gran esfuerzo para mejorar, pero todavía hay que hacer mucho para mejorar. No es solamente mejorar el salario al maestro, que yo estoy de acuerdo, es buscar fórmulas para que el maestro tenga las mayores condiciones de poder brindar los servicios mejor a esos alumnos. Entonces ese es el problema de educación. Pero el problema de salud es vital, porque sin salud tú no puedes tener una buena educación. Un niño que no tenga buena alimentación, porque eso es parte de la salud. Un niño que no tenga hasta los 4 años, su cerebro no le funciona después, vamos a tener una cantidad de jóvenes. Y el trabajador no es no es productivo. No es productivo porque sus condiciones mentales no le da para poder desarrollarse. Entonces el país tiene que invertir en salud. Salud preventiva, Ramón. No es salud curativa, no es curar al enfermo. Que la mayoría de las grandes empresas que se dedican a los medicamentos te producen el medicamento para ayudarte, no para curarte. Y tú estás adicto a una continuidad de medicamentos. De por vida. De por vida. Porque no te curan. Porque si se curan, entonces el negocio no funciona. Tienen que hacer medicamentos para que te mejoren, que tú te sientas bien, pero para toda la vida. Entonces, ¿qué significa con eso? Medicina curativa. Y lo que nosotros aspiramos a una medicina preventiva. Y hablamos entonces que en la seguridad social tiene que entrar atención primaria, pero no entra atención primaria, Ramón, es un problema. Eso está en la ley, es acción política, acción del Estado, acción del gobierno, hacer que entre, porque el gobierno tiene una gran responsabilidad. Pero supone que todo eso va porque ustedes de la Central le apoyaron a Luis Abinader toda. Sí, pero esperemos, ¿ustedes confían que esperemos que ahora en este nuevo periodo el presidente, que ya no va a tener problemas de reelección, exacto. Eso ayuda. Eso ayuda. Él va a tener que actuar en una forma más contundente para que se apliquen las leyes en este país, que ese es otro gran problema. Una cantidad, un montón de leyes que tenemos ahí acumuladas, que no se aplican muchas de ellas, por intereses de muchos sectores. Y entonces el presidente ahora, que nosotros lo apoyamos porque entendíamos que era el mejor candidato y entendíamos que tiene un plan de gobierno importante en todas sus reformas. Una de las cosas fundamentales es que se apliquen las leyes y transformar leyes que hoy ya están obsoletas para hacer dinámica este país, para que este país tenga más empleo, mejoren las condiciones salariales de los trabajadores, que podamos tener una pensión final a todo el trabajador, a toda persona, trabaje o no trabaje, una pensión cuando llegue a su edad de 60 o 70 años, como se pueda indicar la ley, porque es una pena, Ramón, cantidad de personas que viven en las pobrezas críticas y hay que seguir trabajando para eliminar esa pobreza crítica. Pobreza crítica te va a llevar a la pobreza, pero por lo menos una pobreza que sostenible, pueda soportar. Gabriel, qué pena no tener más tiempo, pero bueno, nada, yo te Ramón, felicito porque tú tienes la misma lucidez que hace 40 años. Bueno, muchas gracias, Ramón. Yo creo que sí, ya en mi 87.8. Oigan eso. En mi 87.8 me siento activo, me siento dinámico. Yo hablo de la juventud, Ramón. Hablo de la primera, segunda, tercera, y yo digo, yo estoy en la quinta juventud. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Ramón. Te esperamos pronto porque este proceso de reforma va a obligar a estar pendiente y tratándolo continuamente. Con muchas gracias. Un placer. Nos vamos a comerciales. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.